El mítico guitarrista de Kiss, Ace Frehley, vivió sus últimos días entre el dolor, la soledad y un silencio que heló el corazón de sus fans. Lo que ocurrió en sus horas finales ha dejado sin palabras incluso a sus compañeros de banda. Su cuerpo se apagaba, pero su guitarra seguía sonando sola, como si el universo entero se negara a despedirlo. Prepárate, porque lo que estás por escuchar no es solo el final de una leyenda, sino la historia más triste y estremecedora del rock. El sol apenas se filtraba por las ventanas del viejo estudio donde Ace Frehley pasaba la mayor parte de sus días. Las paredes estaban cubiertas de guitarras que ya no sonaban, de discos que hablaban de un pasado glorioso, y de recuerdos que parecían pesar más que nunca. Su andar era lento. La respiración, pesada. Desde hacía meses, Ace luchaba contra un dolor persistente en la cabeza y las piernas, resultado de una caída que él mismo había minimizado. «Estoy bien», solía decir, mientras ocultaba las medicinas tras una botella vacía de whisky. Aquel lugar, antes lleno de ruido, se había convertido en su refugio y su castigo. La soledad era su única compañera constante. Las llamadas de viejos amigos quedaban sin responder y las luces del estudio se mantenían encendidas hasta el amanecer, aunque ya casi no tocaba. A veces, se sentaba frente a su guitarra favorita, la Les Paul que lo acompañó en tantas giras, y apenas rozaba las cuerdas, dejando escapar un sonido débil, como si el instrumento también estuviera cansado. En las noches, los recuerdos lo perseguían, los estadios llenos, el rugido de la multitud, los flashes, la pintura en el rostro. Pero también los excesos, las peleas, los años perdidos entre el alcohol y las promesas rotas. Ace sabía que su cuerpo ya no resistía como antes, y aunque no lo decía en voz alta, sentía que algo dentro de él se estaba apagando. «Tal vez ya di todo lo que tenía que dar», murmuró una madrugada, con la voz quebrada. Esa fue la última vez que logró tocar una canción completa. Los dolores se hicieron insoportables. Ace apenas podía levantarse de la cama, y cada movimiento era una batalla contra un cuerpo que ya no obedecía las órdenes de su espíritu rebelde. Había pasado por muchas cosas en su vida, accidentes, adicciones, noches interminables de gira, pero nunca había sentido un dolor tan profundo y tan cruel como ese que lo visitaba ahora, cada amanecer, sin permiso. Su asistente personal, un joven llamado Mark que lo acompañaba desde hacía años, lo veía deteriorarse día tras día. Intentaba convencerlo de ir al hospital, pero Ace lo detenía con una mirada cansada y una sonrisa torcida. «Los hospitales son para los que se rinden», decía con voz ronca, mientras intentaba encender otro cigarrillo que jamás llegaba a terminar. La noche se había convertido en su enemiga. Las horas pasaban lentas y el silencio de su casa se llenaba de sonidos fantasmales, los ecos de los conciertos, los gritos del público, los aplausos lejanos. Ace cerraba los ojos y los escuchaba, tratando de aferrarse a esos recuerdos como a un salvavidas. Pero cuando los abría, solo encontraba la penumbra de su habitación y el reflejo de su rostro envejecido en el espejo. Los dolores de cabeza eran cada vez más violentos. En ocasiones, una punzada le hacía perder el equilibrio. Una tarde de septiembre, mientras trataba de alcanzar una de sus guitarras, tropezó y cayó con fuerza contra un amplificador. El golpe resonó como un trueno en el estudio. No gritó. Solo permaneció allí, en el suelo, respirando con dificultad, mirando el techo con los ojos llenos de lágrimas. En su mente se repetía un pensamiento: así no puede terminar mi historia. Pasaron minutos antes de que Mark lo encontrara. Quiso levantarlo, pero Ace lo detuvo. «No digas nada, solo déjame aquí un momento», susurró. Aquel instante quedó grabado para siempre en la memoria del asistente. Era como si Ace, por primera vez, se hubiera dado cuenta de que su cuerpo ya no le pertenecía. Cuando finalmente aceptó ayuda, ya era tarde. Los médicos descubrieron un sangrado interno producto de la caída. Permaneció hospitalizado un par de días, con tubos, agujas y monitores rodeándolo. Sin embargo, ni siquiera la gravedad del diagnóstico logró quebrar su espíritu indomable. «Quiero regresar a casa», pidió con voz débil. «Quiero estar cerca de mis guitarras». Y así fue. Volvió a su estudio, aquel santuario de cables, luces tenues y recuerdos. Pasaba las horas observando sus instrumentos, acariciando el mástil de una guitarra sin llegar a tocarla. A veces le hablaba como si fuera una persona viva. «¿Te acuerdas, vieja amiga? ¿Te acuerdas cuando el público gritaba mi nombre?». Los fans seguían escribiendo mensajes de apoyo. En redes sociales, los rumores sobre su salud crecían, pero nadie sabía la verdad. Ace prefería el silencio. No quería que lo vieran débil, ni que su legado se tiñera de lástima.
Su rostro mantenía una sonrisa discreta, pero detrás de ella se escondía un océano de tristeza. Había vivido como una estrella, había sentido el poder de miles de almas coreando sus solos, pero ahora, frente al espejo, solo veía a un hombre que había dado todo y que se preparaba para despedirse lentamente. Las noches eran las peores. El dolor lo despertaba cada hora, y la soledad se hacía más pesada. Encendía la luz, se incorporaba con esfuerzo y se quedaba mirando una vieja foto enmarcada, él, Gene, Paul y Peter, en los años dorados de Kiss, sonrientes, invencibles, inmortales. Una lágrima cayó sobre el cristal. «Qué rápido pasa todo», murmuró. «Ayer éramos dioses, hoy apenas soy un recuerdo». Aún así, no perdió del todo su sentido del humor. Cuando su hija lo visitaba, intentaba bromear. «¿Sabes qué es lo peor de envejecer? Que ya no puedo correr ni de mis propios fantasmas». Ella sonreía con ternura, pero sabía que esas palabras eran más verdad que chiste. Con el paso de los días, Ace comprendió que la música seguía dentro de él, pero su cuerpo se negaba a acompañarla. Las manos que alguna vez encendieron estadios ahora temblaban al intentar sostener una púa. Y en una de esas noches de insomnio, mientras el viento golpeaba las ventanas, susurró una frase que quedó flotando en el aire, como el último acorde de una canción eterna. «Mi cuerpo ya no me responde, pero mi alma todavía vibra en cada nota». Fue entonces cuando, por primera vez, Ace Frehley aceptó en silencio que el final se acercaba. La habitación del hospital era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes blancas reflejaban la tenue luz de la tarde y el aire olía a desinfectante y soledad. En un rincón, un ramo de flores marchitas descansaba junto a una guitarra que alguien había dejado allí como homenaje. Ace Frehley yacía inmóvil en la cama, con el rostro pálido y los labios resecos, apenas consciente del mundo que lo rodeaba. Los monitores a su alrededor marcaban un ritmo mecánico, un compás frío que recordaba a un metrónomo implacable. Cada pitido era una nota más en la sinfonía lenta y dolorosa de su despedida. Su cuerpo, antes lleno de energía y rebeldía, se había convertido en un campo de batalla vencido por el tiempo y los excesos. Los músculos que una vez sostuvieron su guitarra con fuerza ahora parecían negarse a obedecer. Las manos que crearon solos inmortales apenas se movían sobre las sábanas, temblorosas, frágiles, como si aún buscaran las cuerdas que les daban sentido. Los días transcurrían con una monotonía cruel. A veces la habitación se llenaba de visitas breves, médicos, enfermeras, algún familiar que intentaba ocultar las lágrimas. Otras veces, solo reinaba el silencio, interrumpido por el zumbido constante de las máquinas. En su mente, sin embargo, el ruido era otro, los ecos de los conciertos, las ovaciones de los fans, el rugido de la guitarra sobre el escenario. Cada recuerdo era una chispa que lo mantenía vivo, una ráfaga fugaz de lo que alguna vez fue. Recordaba las luces cegadoras, el humo, la multitud gritando su nombre. Recordaba el maquillaje, el sudor, el sonido ensordecedor de los amplificadores. Aquellos momentos parecían tan lejanos que casi dudaba de haberlos vivido. En su cabeza, el pasado se mezclaba con el presente, los escenarios con las paredes del hospital, la euforia con el dolor. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, uno donde todo era gloria, y otro donde solo quedaba la espera. A medida que los días avanzaban, su respiración se hacía más lenta, más pesada. Las enfermeras comentaban entre ellas que a veces movía los dedos al ritmo de una melodía que solo él podía escuchar. Otros decían que lo habían visto sonreír levemente, como si una vieja canción le acariciara el alma. Tal vez, en esos instantes, su mente regresaba a los años dorados, cuando la música era su refugio, su escape, su identidad. El dolor físico nunca desapareció del todo. Era constante, profundo, como un eco que no se apaga. Pero el verdadero sufrimiento no estaba en su cuerpo, sino en su conciencia. Saber que el final se acercaba era una carga que lo consumía lentamente. No temía la muerte, pero le dolía el silencio que vendría después. El miedo no era a dejar de existir, sino a dejar de escuchar. En algunos momentos, los recuerdos se volvían más intensos. Volvía a verse en su juventud, sobre el escenario, rodeado de luces y gritos. Sentía la vibración del público, el poder de cada acorde, la comunión entre su alma y la guitarra. Luego, abría los ojos y se encontraba nuevamente en esa habitación sin color, prisionero de un cuerpo que ya no respondía. Era un contraste cruel, el esplendor de lo que fue y la fragilidad de lo que quedaba. Aún así, dentro de él, algo permanecía intacto. Había una chispa de resistencia, un brillo casi invisible en la mirada que todavía contenía música. Aunque su cuerpo se debilitara, su espíritu seguía tocando.
Era como una cuerda que se niega a romperse, un acorde suspendido en el aire, negándose a desaparecer. Cuando la noche caía, la habitación se llenaba de sombras. La luz del monitor parpadeaba como un faro en medio de la oscuridad, marcando el compás de un corazón cansado pero aún rebelde. En esos instantes, la soledad se hacía más profunda, pero también más serena. Era como si el universo entero guardara silencio para escuchar los últimos latidos de una leyenda. Ace Frehley se estaba apagando lentamente, pero su música seguía resonando en algún lugar, invisible, eterno. En el fondo, sabía que no moriría del todo. Porque los acordes que una vez tocó seguirían viajando por el aire, en los discos, en los recuerdos, en las almas de quienes lo escucharon. Su cuerpo estaba vencido, pero su legado ya había trascendido. Y así, entre el dolor y los recuerdos, el guitarrista de Kiss permanecía inmóvil, rodeado de flores que ya no podía oler, en una habitación donde el silencio tenía forma de canción. Era 16 de octubre. Afuera, la tarde se desvanecía lentamente entre tonos dorados y naranjas, como si el cielo supiera que debía despedirse con solemnidad. En el interior del hospital, la habitación estaba envuelta en un silencio reverente, roto únicamente por el tenue zumbido de las máquinas que vigilaban el pulso de una vida que se apagaba. Ace Frehley yacía inmóvil, su respiración entrecortada, su rostro sereno pero marcado por la fatiga de quien ha luchado demasiado tiempo. Su familia lo rodeaba, formando un círculo silencioso de amor y resignación. Sus manos, frías y delgadas, descansaban entrelazadas con las de sus seres más cercanos. En una pequeña bocina, sobre la mesa junto a la cama, sonaba un fragmento de su guitarra, un riff inédito, grabado semanas antes, cuando aún tenía fuerzas para sentarse frente a su inseparable Les Paul. Aquellas notas flotaban en el aire con una pureza casi espiritual, como si hubiesen sido compuestas para ese preciso instante. El sonido llenaba la habitación con una mezcla de melancolía y gratitud. Era su despedida, su último lenguaje. Cada acorde parecía contener fragmentos de su historia, los escenarios iluminados, las giras interminables, los excesos, las risas, los amigos, los errores, los sueños cumplidos y los que quedaron inconclusos. Todo estaba allí, entre las vibraciones metálicas de esas cuerdas que parecían cantar su vida. Ace movía apenas los labios, intentando seguir el ritmo de su propia creación. No había fuerza para hablar, pero su cuerpo, débil y cansado, aún respondía al llamado de la música. Su mente divagaba entre recuerdos difusos, veía luces, escuchaba aplausos, sentía el calor del público y el peso de la guitarra colgando de sus hombros. Por un instante, ya no estaba en un hospital. Estaba sobre un escenario infinito, rodeado de energía, ruido y vida. El tiempo, sin embargo, avanzaba con la precisión cruel de los relojes de hospital. La respiración se volvió más leve, más irregular. Los monitores marcaban un compás cada vez más lento, más frágil. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, como si cada inhalación fuera una nota más en una canción que llegaba a su fin. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo su rostro de un resplandor cálido, casi celestial. Entonces, sus ojos se abrieron por última vez. Miraron hacia el techo con una calma profunda, como quien observa el final de una película que amó hasta las lágrimas. No había miedo en su mirada, solo una aceptación silenciosa, una especie de paz que pocos logran encontrar. Algunos presentes aseguran que sonrió levemente, otros, que una lágrima recorrió su mejilla justo antes de que exhalara su último suspiro. Nadie lo sabrá con certeza. Pero todos coincidieron en que, en ese preciso instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido de la guitarra seguía llenando el aire, como si el universo se resistiera a apagar su melodía. Las notas se expandían por la habitación, suaves, eternas, vibrando con una energía inexplicable. Era como si la música misma se negara a aceptarlo. Unos segundos después, los monitores emitieron un pitido final, agudo, largo, definitivo. Luego, el silencio. Ace había partido. Pero en ese mismo silencio, ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. Su guitarra, la vieja Les Paul apoyada junto a la cama, vibró por sí sola. Una de sus cuerdas se estremeció suavemente, emitiendo un sonido breve, apenas perceptible, pero real. Algunos pensaron que fue el viento. Otros, que fue una coincidencia. Pero quienes estaban allí sintieron otra cosa, una presencia, una despedida, un último acorde de amor. Era como si el espíritu del músico hubiese pasado por esas cuerdas para decir adiós. Aquel momento quedó grabado en la memoria de todos. No hubo lágrimas desbordadas, sino una especie de asombro reverente.
Era como si la vida misma reconociera que acababa de perder a uno de sus intérpretes más singulares. El cuerpo de Ace descansó, pero algo invisible seguía palpitando en el aire. Una energía que no podía morir porque estaba hecha de sonido, de emoción, de eternidad. Los días siguientes, el mundo del rock se cubrió de luto. Las redes, los escenarios, los fanáticos, todos rindieron tributo al hombre que había hecho de la distorsión una forma de arte. Los guitarristas encendieron velas junto a sus instrumentos, y muchos aseguraron sentir una vibración extraña al tocar, como si Ace los acompañara desde algún lugar. Así se fue Ace Frehley, sin escándalos, sin ruido, con la misma elegancia salvaje con la que vivió. Convirtió el caos en melodía, el dolor en poesía, y la electricidad en emoción pura. Su cuerpo dejó de existir, pero su música se rehusó a hacerlo. Porque los acordes que nacen del alma no mueren, viajan, se transforman, resuenan para siempre. Y así, el último acorde de Ace siguió sonando en el silencio. Invisible, eterno, indestructible. Porque hay guitarristas, y luego está Ace. Y así, se apagó la vida de Ace Frehley, pero su música sigue vibrando en cada corazón que alguna vez lo escuchó. Dime tú. ¿Qué significó Ace para ti? ¿Cuál de sus solos te marcó más? ¿Crees que las leyendas como él realmente mueren, o solo cambian de escenario? Déjame tus pensamientos en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu like, compartir este video con otros fans del rock, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias que estremecen el alma. Porque aquí, las leyendas nunca mueren.